Muy bien. Bueno, estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy nos toca entrar al capítulo número 8 de este libro tan amplio y también tan bonito, porque es un libro lleno de mucha acción, mucha actividad tiene. Y ya hemos visto el capítulo 7, hemos invertido 3 semanas en el capítulo número 7, donde vimos el extenso y profundo sermón de Esteban ante los líderes judíos que terminaron rechazando el reino que Dios les estaba ofreciendo desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, luego Jesucristo, y luego durante los primeros años del libro de Hechos se les ofrecía el reino, pero ellos decidieron no aceptarlo. Y aún más, el capítulo 7 termina cuando ellos matan al mensajero que les está llevando ese ofrecimiento. Pero ahora en el capítulo 8 comienza una segunda etapa, por decirlo así, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque en los primeros 7 capítulos se les ha estado ofreciendo el reino a Israel, que como dije, terminaron rechazándolo. Pero ahora en el capítulo 8 hasta el capítulo número 12, hay una segunda etapa, que es una etapa intermedia, es una etapa de transición, donde van a ocurrir cosas que nosotros normalmente no las practicamos, no las hacemos, como vamos a estar mencionando, porque es un tiempo donde está un poco de todo mezclado. En el capítulo 8, 9, 10, 11 y 12, como digo, no hay cosas de transición que están ahí, un poco de esto, un poco de lo otro. Pero recién en el capítulo número 13, con el ministerio de Pablo llevando el evangelio a todas las naciones, ustedes recuerdan, en el capítulo 13 de este libro se inicia con el famoso primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, y luego continúa con el segundo viaje y el tercer viaje, y el libro de Hechos de los Apóstoles termina cuando Pablo está preso en la ciudad de Roma por predicar la palabra de Dios. Pero como les estaba diciendo, básicamente este libro de Hechos es eso, es un ofrecimiento inicialmente del reino a Israel, que ellos lo rechazan. Y ahora en el capítulo 8, 9, 10, 11 y 12 entramos a un periodo intermedio donde ocurren cosas de transición, un poco de esto, un poco de lo otro, que como digo hay que tomarlo con mucha delicadeza, muchas pinzas, porque si no podemos caer en ciertas prácticas que no corresponden a la presente era de la iglesia, sino podemos comenzar a tomar prácticas que eran en el tiempo de transición, cuando se estaba pasando de una dispensación, que es la dispensación de la ley del Antiguo Testamento, a la dispensación de la gracia o dispensación de la iglesia que nos encontramos hoy en día viviendo nosotros. Bueno, ese es más o menos un poquito para irnos acomodando a lo que estamos hablando, pero vamos a orar en esta mañana pidiendo la dirección de Dios en el sermón que estamos iniciando, ¿sí? Les pido que inclinen su cabeza, cierren sus ojos y podamos llegar al Señor en oración por un momento. Vamos a orar. Padre, nos presentamos ante ti en oración en este momento, a través del único nombre que tenemos dado los hombres en que podemos ser salvos, Jesucristo, Señor. Y Padre, en este momento nos gozamos, nos alegramos grandemente, Señor, a causa de que ha llegado el momento luego de alabarte con estos cánticos, para que podamos nosotros abrir la Biblia y podamos nutrir nuestras vidas, encontrar la dirección que necesitamos para nuestro diario vivir. Pedimos, Padre, que en esta mañana, tanto en este culto como en el segundo, que luego viene a las 10 de la mañana, y en el tercero de las 6:30 de la tarde, tú nos ministres, que el Espíritu Santo use al expositor de tu palabra para que hable en nuestros corazones. Pero queremos, Padre, que tu palabra también opere cambios, que nos lleve a tomar decisiones para tu honra y gloria. No queremos salir de este lugar igual como vinimos, sino queremos ser hombres y mujeres que te honren, que te sirvan a ti, nada más, Señor. Pedimos tu guía en este momento, orando en Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 8, como hemos dicho hace un momento, lo que estábamos explicando un poquito. Y ahora vamos a entrar, espero que usted tenga ahí sus apuntes de esta mañana, espero que tenga su hojita del boletín de esta mañana. La semana pasada no dimos boletín, como explicábamos, tuvimos un pequeño percance con la fotocopiadora con la que trabajamos, pero ahora sí ya está todo arreglado y no hay problema en ese sentido en cuanto al boletín.
Bueno, tienen su boletín ustedes esta mañana y el título del sermón, usted tiene que abrirlo si recién está con nosotros hoy día, tiene que abrirlo, en el centro está la nota del sermón, aquí está el título del sermón. El título del sermón de esta mañana es del pueblo escogido, o sea los judíos, al pueblo mezclado, o sea los samaritanos. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy día, cómo es que dejan de predicar la palabra a los judíos, o sea, ofreciéndoles el reino en ese sentido, como nación, y se dedican a los samaritanos en este capítulo número 8 de Hechos de los Apóstoles. Y bueno, si usted está observando las notas que usted tiene en su boletín, usted se da cuenta que nuestro sermón en esta mañana está dividido en dos partes. Estamos en el capítulo 8 del versículo 1 al 25, ahí está ahí donde vamos a estar en esta mañana, 25 versículos vamos a cubrir del 8:1 al 25, y estos 25 versículos, usted observando ahí sus apuntes que tiene, usted ve que está dividido en dos partes, ¿verdad? Número 1 y en la siguiente página comienza diciendo número 2. Bueno, número uno, por favor, usted ahí escriba con su lápiz, su lapicero, o como siempre digo, bromeando a las damas. ¿Qué le digo a las damas si no tienen lápiz o lapicero? Que usen su lápiz de ceja, pues, ¿no? O si no tiene lápiz, lapicero, abra su cartera, hermano, y saque su lápiz de ceja, pues, ¿no? Con su lápiz de ceja puede escribir usted también. Bueno, número 1, usted ponga ahí persecución en Jerusalén, porque por ahí vamos a comenzar a ver persecución en Jerusalén, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, la persecución en Jerusalén. Y del versículo 1 al 4 vamos a encontrar esto, cómo es que se desarrolla la persecución en Jerusalén. Y bueno, aunque el texto bíblico lo dice, pero permítame mencionarlo, de que esta persecución se va a desatar a causa de la muerte de Esteban, que ha ocurrido en los versículos anteriores. Y todo es una sola historia, lo que continúa, por lo menos hasta el versículo número 3, es una historia que va yendo a continuación. Pero bueno, ¿qué dice versículo 1 al 3? Bueno, lo primero que vamos a ver ahí, para seguir el orden de su nota primero, lo primero que vamos a ver es que Dios cierra una puerta. Dios cierra una puerta. Una puerta, en este caso, se refiere a la ciudad de Jerusalén. Porque hasta ese momento, hermano, habían pasado algunos años, por si acaso, a veces parece que no, pero habían pasado quizás 3 años, 4 años más o menos, desde que Cristo había ya ascendido al cielo, en el capítulo 1 de Hechos. Y como digo, a veces no notamos que pase el tiempo, porque leemos la historia de una forma continua y en el relato no se dice ha pasado 1 año, 2 años, no dice el relato, pero se entiende cuando uno comienza a escarbar el texto bíblico, a leerlo bien, qué ocurre, qué no ocurre, uno se comienza a dar cuenta que han pasado varios años. Así que en el capítulo 1 hasta este capítulo 8, más o menos unos 4 años han pasado en la historia que va de este libro de Hechos. Bueno, ahora lo que aquí encontramos es que Dios cierra una puerta. En el Nuevo Testamento, antes de leer el texto bíblico, en el Nuevo Testamento, más que todo, se habla de que Dios abre puertas y también se habla de que Dios cierra puertas. Algunos de ustedes son expertos en usar estos términos, ¿no? Dios abre una puerta, Dios cierra una puerta y así, ¿no? Pero algunos de ustedes le dan un mal uso porque a veces piensan que, si supongamos, algunos de ustedes dicen, si yo voy a un lugar y hay negocio, o sea, hay buen negocio, buen dinero, buena venta, Dios ha abierto una puerta. Bueno, el asunto es que usted está usando un término bíblico de una manera que no lo usan en la palabra de Dios. O sea, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de que Dios abre puertas y de que Dios cierra puertas, se refiere en el sentido de que Dios abre la oportunidad, la ocasión de predicar la palabra del Señor. A eso se refiere en el Nuevo Testamento. O sea, nunca habla de bendiciones materiales para el cristiano. Sí, Dios bendice al cristiano, sí lo bendice. Es cierto, Dios lo bendice, pero ahí usted podría usar otro versículo, ¿verdad? Pero no necesariamente que estamos hablando. Pero en el Nuevo Testamento se va a hablar así. Por ejemplo, más adelante vamos a encontrar que cuando Pedro le ha predicado a Cornelio la palabra de Dios, ahí también él se refiere a ese acontecimiento de que Dios abre la puerta de la salvación para los gentiles.
Y más adelante en Corintios, si no me equivoco, segunda de Corintios, al final de segunda de Corintios, Pablo, refiriéndose de que se había presentado problemas que habían impedido la predicación de la palabra de Dios, Pablo va a decir, Dios cerró las puertas. Entonces, abrir puertas y cerrar puertas siempre en el Nuevo Testamento se refiere a oportunidad de predicar la palabra de Dios. A eso se refiere. Entonces, cuando aquí decimos Dios cierra una puerta, y yo le digo, eso es en la ciudad de Jerusalén, estamos diciendo de que Dios ha cerrado la oportunidad de seguir predicando la palabra de Dios en Jerusalén. A eso nos referimos. Ahora, vamos a leer del versículo 1 al 3, ahora sí. Y acá hay un personaje que va a resaltar, ¿eh? Todos lo conocemos bastante. Versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿De quién está hablando la muerte de quién, hermanos? De Esteban, la muerte de Esteban. O sea, Saulo, al que más adelante vamos a conocer como Pablo, va a consentir, va a aprobar la muerte de Esteban, que como dije se relata en versículos antes. Sigue diciendo el versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, porque hermanos, ese era el problema de los creyentes en esos primeros años. Ellos se concentraron solo en Jerusalén. Ahí estaban metidos todos en Jerusalén durante los primeros 4 años. Y luego dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles son los únicos que se quedaron en Jerusalén. Ahora usted dirá, ¿y por qué se quedaron? ¿Porque eran cobardes? En ninguna manera, al contrario. Al contrario, ¿sí o no? Si la persecución se estaba dando en Jerusalén, ellos se quedaron en Jerusalén. ¿Y los demás creyentes qué hicieron? Salieron corriendo. Ahora, yo no los voy a acusar de cobarde a nadie, pero no va a decir usted que los apóstoles se quedaron por cobardes, de ninguna manera. Más bien, ellos se quedaron demostrando tener más valor todavía, porque la persecución se estaba dando en la ciudad de Jerusalén, y ellos se quedaron allí en Jerusalén en ese momento. Luego dice versículo número 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Así fue con Esteban, ¿verdad? Era una costumbre que ellos tenían, los judíos, que cuando alguien que ellos le tenía mucho cariño, ellos lloraban bastante, hacían gran llanto sobre él. Inclusive había la costumbre que también en nuestro país se ha tenido por muchos años de contratar las famosas plañideras. Mujeres que se dedican a llorar y a gritar y dicen de todo, ¿no? Hablando del muertito ahí en ese momento, ¿no? Oh, yo digo, ¿cómo será cuando me tengan que velar a mí? Van a llorar los hermanos, ¿no? Gran llanto, no sé si de tristeza o de felicidad. Si es de felicidad está bien, ¿sí o no, hermanos? Porque ¿dónde es mejor estar? Con el Señor, ¿verdad? Amén, así es, hermanos. Amén, gloria al Señor. Bueno, versículo número 3 sigue diciendo, y otra vez en el versículo 3 aparece otra vez el mismo personaje del versículo 1. Dice, y Saulo asolaba la iglesia. ¿Y qué era lo que hacía? Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermano, este Saulo no tenía ningún reparo, era un hombre que estaba lleno de odio contra la iglesia, porque así dice en el siguiente capítulo, en el capítulo número 9, versículo número 1, describiendo el sentir de Saulo, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, él era así, era una persona que estaba lleno de odio en su corazón contra la iglesia de Jesucristo. Pero este personaje, fíjese usted que el versículo 1 comienza diciendo, y Saulo consentía en su muerte. Aprobó la muerte de Esteban. Luego el versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia. Hermano, este personaje fue usado en ese momento estaba siendo usado por el enemigo para atacar a la iglesia de Jesucristo. Y los creyentes, ¿qué era lo que hicieron? Se nos dice que, dice el versículo 1, que fueron todos esparcidos por diferentes lugares. Y menciona a Judea y a Samaria. Así que aquí, hermanos, a causa de esta persecución que se da en la ciudad de Jerusalén, ellos corren, por decirlo, y se cierra la puerta que se había abierto para que los judíos en Jerusalén siguieran escuchando el sermón, el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿De que nunca más se les predicó la palabra de Dios? No, no quiere decir eso, sino que la oportunidad que se les había presentado, sencillamente ahora se estaba cerrando.
Pero todavía la enseñanza, la prédica de la palabra de Dios continuaba todavía, pero Dios estaba cerrando una puerta. Y luego decimos, en segundo lugar, en sus apuntes, dice, Dios abre una puerta. Claro, primero hemos mencionado que Dios cierra una puerta. Ahora más abajo decimos, Dios abre una puerta. Ahora, queridos hermanos, si cuando hemos dicho que Dios cierra una puerta, eso ocurre en Jerusalén, y luego dice, Dios abre una puerta, ¿dónde ocurre? ¿Dónde Dios abre una puerta? En otro lugar, en otra ciudad. ¿En dónde? En Samaria, como lo vamos a ver ahora, en Samaria. Dice el versículo número 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Eso es algo maravilloso y que debe ser la práctica del creyente. Hermano, el creyente tiene que, a todo lugar donde va, tiene que estar anunciando el evangelio de Jesucristo. A todo lugar donde usted va. No solamente usted tiene que anunciar el mensaje del evangelio en el barrio donde vive o a los familiares o a los que usted conoce. Dios te lleva a un lugar por alguna situación, allí a donde Dios te lleva, tienes que hablar la palabra del Señor, no puedes quedarte callado. Ellos están predicando por todas partes, como dice el versículo número 1, la segunda o la última parte del versículo número 1, 8:1 dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Están viniendo por Judea y Samaria. Ok, esto nos hace recordar lo que Cristo dijo en Hechos 1:8. ¿Qué dijo Cristo en Hechos 1:8? Cuando Él dijo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, dice, repito, me serán testigos en Jerusalén, luego dice en toda Judea, luego dice en Samaria, y luego dice y hasta lo último de la tierra, dice la palabra del Señor, dice así. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo aquí que se está cumpliendo lo que Cristo dijo en su sermón de la palabra del Señor. Entonces yo les decía a ustedes eso, ¿no? De que los cristianos salieron corriendo por diferentes lugares y como dice el versículo 8:1, fueron a Judea, a Samaria, y aquí se está cumpliendo lo que Cristo dijo en Hechos 1:8, que seríamos testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Bueno, en sus apuntes hay un pensamiento ahí debajo, abajo, que dice, el Señor Jesucristo había anunciado un progreso en la predicación del evangelio. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Se habían concentrado en Jerusalén, viene la persecución y luego dice el versículo número 1 que ellos comienzan a salir por las tierras de Judea, dice así el versículo 1, por Judea y por Samaria. Se cumple lo que Cristo dijo en Hechos 1:8, que le seríamos testigos en todo lugar, comenzando en Jerusalén, queridos hermanos. Bueno, hermano, pero los creyentes que salieron esparcidos a causa de la predicación de la palabra del Señor, a causa de la persecución, ellos, como dijimos hace un rato, no se quedaron callados, sino que ellos iban hablando la palabra de Dios a todo lugar. Y ahora también a mí me gusta bastante que se utiliza, fíjese usted en el capítulo 8, en el versículo número 4, se utiliza la palabra esparcidos. También en el 8:1 habla de esparcidos. Y me hace recordar bastante cuando se cuenta la parábola del sembrador que esparce la semilla, tira la semilla, la esparce. O sea, cuando los creyentes salen a otros lugares, son esparcidos, y al mismo tiempo los creyentes esparcen el mensaje de la palabra de Dios, que es una semilla, porque eso nos enseña la palabra del Señor, es una semilla. Ahora, volviendo al punto, le decía que ellos no se quedaron callados, porque mire usted, de una manera rápida, vamos al capítulo 11 de Hechos. Mire usted cómo la historia en el libro de Hechos entrelaza acontecimientos, o sea, avanza y luego retrocede. Mire lo que dice en el capítulo 11, versículo 19. En el 11:19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, fíjese, nos retrocede lo que ha ocurrido en el capítulo 8, al final del 7, ¿verdad? La muerte de Esteban. Y fíjese otra vez que habla de esparcidos. Ahora, ¿qué hicieron estas personas que fueron esparcidos? Dice,
pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Bueno, inicialmente ellos hacían eso, solo los judíos le alababan la palabra, porque los judíos tenían sinagogas donde se reunían y ahí aprovechaban en hablar la palabra del Señor. Pero el punto a lo que quiero ir es eso. Mire usted hasta dónde llegaron ellos llevando la palabra. Llegaron hasta Fenicia, hasta Chipre y hasta Antioquía. Más adelante vamos a ver por lo menos a Chipre y Antioquía. ¿Qué ocurrió en Chipre y Antioquía con el mensaje de la palabra del Señor? Volvamos al capítulo 8, por favor. Volvamos al capítulo 8 donde estamos. Entonces ya hemos visto nosotros cómo se desata la persecución en Jerusalén después de la muerte de Esteban. Ahora vamos a la segunda parte del sermón, por favor, número 2. La segunda parte es así: predicación en Samaria. Predicación en Samaria. Y aquí nos va a llevar desde el versículo número 5 hasta el 25. O sea, el resto de nuestro texto seleccionado para esta mañana, desde el 5 hasta el 25. Y lo primero que vamos a ver es, digámoslo así, el personaje humano más importante en esta sección. ¿Quién es? Dios usa a Felipe para predicar. Dios usa a Felipe para predicar. Y lógicamente, permítame decirlo, predicar la palabra de Dios, pues, ¿no? Para exponer el mensaje de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Ahora, lo que nosotros vamos a encontrar más adelante en el libro de Hechos, si usted gusta, anote la cita, si gusta usted anote la cita, en el capítulo 21 de Hechos, en el versículo número 8, 21:8, vamos a encontrar que a Felipe se le llama evangelista. Evangelista. Felipe es el primero que se le llama evangelista en el Nuevo Testamento. Así que si queremos aprender cómo tiene que ser un evangelista, hay que estudiar a Felipe, pues, ¿no? Estudiando a Felipe vamos a aprender a ser buenos evangelistas. Y Felipe era un evangelista. Ahora, también lo interesante es que ahí en el 21:8 dice que Felipe tenía unas hijas que eran profetisas, o sea, eran maestras de la palabra del Señor. Y qué hermoso, ¿verdad? Cuando la familia está involucrada en servir a Dios. Ahora, cuando Felipe fue llevado por Dios al norte, a Samaria. Eso es lo que vamos a ver. Versículo número 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hermano, Felipe va a ser llevado por Dios a Samaria, al norte de Jerusalén, al norte de Judea, a predicar la palabra del Señor. Ahora, ¿sabe algo? Usted habrá escuchado hablar muchas veces y mencionar de que judíos y samaritanos no tenían una buena relación. Ellos se odiaban literalmente, se evitaban. Ellos procuraban no cruzarse en el camino con uno del otro grupo. Los samaritanos no querían ver a los judíos y viceversa, los judíos no querían ver a los samaritanos. Ellos se evitaban así y no querían verse el uno al otro. Y ahora Dios lo va a llevar a Felipe al lugar donde ningún judío quería ir. ¿A dónde lo lleva? A Samaria. Ahora, ¿recuerda usted lo que sucedió con Jonás? Él no quería ir a predicar la palabra a los asirios, a los ninivitas. Y Jonás, en desobediencia al Señor, se va en sentido contrario. Pero Jonás fue llevado de todos modos, aún a la fuerza, por decirlo así, a cumplir con su ministerio. Aunque después ya lo cumplió, parece de buen agrado, pero todavía seguía incómodo Jonás con lo que estaba haciendo. Me parece a mí que Felipe de repente habrá recordado, ¿no? Oh, si el Señor lo llevó a Jonás aún a la fuerza, de repente me hace lo mismo a mí, ¿no? Así que mejor me voy calladito a hacer la obra del Señor a Samaria. Hermano, a veces Dios nos va a llevar a lugares donde no nos gusta. No nos gusta el lugar, no nos gusta la gente, no nos gusta algo. De repente no le gusta el clima. Pero si Dios te está llevando a un lugar, es para que tú anuncies la palabra del Señor. Y así como fue llevado aquí Felipe a Samaria. Entonces se nos dice, versículo número 6, dice así, bueno, versículo 5, permítame hacer énfasis las últimas palabras del versículo 5. Dice que Felipe les predicaba a Cristo.
Felipe les predicaba a Cristo. Eso es muy importante. Ya no está predicando el reino, ahora está predicando a Cristo, al Rey, a Cristo. Versículo número 6 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bueno, ya hemos hablado un poquito de qué eran los samaritanos, pero recordemos nosotros que Cristo en Juan capítulo 4 llegó a Samaria. Es por eso que él en Juan capítulo 4, él se encontró con una mujer, que no se nos da el nombre, solamente se nos dice que era la mujer samaritana, y el Señor tuvo con esta mujer una larga conversación, pero muy buena conversación, que básicamente hablaron sobre el agua viva. Y usted recuerde que la mujer al comienzo no entendía, ¿no? Decía: Señor, dame beber esa agua viva para que yo ya no venga a este pozo a andar sacando agua. Y el Señor le tuvo que explicar, y ella llegó a entender que no estaba hablando de una agua física, no estaba hablando de un agua literal, sino que estaba hablando de saciar el alma. Y solamente podemos encontrar, hermanos, satisfacción en Cristo Jesús, nada más. Es por eso que él dijo: el que viene a mí y bebe nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed, jamás. Y eso fue lo que ocurrió con esta mujer. Entonces, Cristo, después de predicarle a la mujer samaritana, si usted lee bien cómo va terminando el capítulo 4 de Juan, dice que después que termina de predicarle a la mujer samaritana, Cristo y sus apóstoles se quedaron algunos días en Samaria predicando la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Cristo debe haber recorrido algunos pueblos de la zona anunciando el mensaje de Dios. O sea, lo que Cristo ya había hecho era colocar un fundamento, había sembrado la palabra para que luego, en este caso, cuando Felipe llegó, ya había cierta base de la palabra de Dios. Y cuando Felipe les predicaba a Cristo, como dice versículo 1, les predicaba a Cristo, hermanos, ahora los samaritanos se gozan al escuchar la predicación del evangelio de Jesucristo. Porque la palabra del Señor, cuando es bien predicada, trae gozo, queridos hermanos. Miren lo que dice el versículo número 8. Versículo 8 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermano, la palabra gozo, yo creo que todos entendemos lo que quiere decir, ¿verdad? La palabra gozo quiere decir, bueno, quizás algunos de ustedes solo lo relacionan con alegría, pero es más que alegría, queridos hermanos. Habla de una profunda satisfacción espiritual. Gozo habla, hay una palabra que nosotros usamos bastante en la jerga cristiana, y permítanme decirlo así, en la jerga cristiana la usamos, es la palabra avivamiento. Entonces nosotros hablamos bastante de avivamiento. Se necesita un avivamiento, hay que procurar un avivamiento, hablamos, hay que orar para un avivamiento. Pero hermano, aquí la palabra gozo también es sinónimo de avivamiento. Ahora, entonces yo preguntaría, ¿este gozo fue el resultado de qué? De la predicación de la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios y las personas reciben la palabra de Dios, aceptan la palabra de Dios, se produce gozo en la vida, se produce un avivamiento espiritual, queridos hermanos. Y eso es lo que ocurrió aquí. Hubo un avivamiento espiritual en el corazón de las personas. Las personas que estaban muertas espiritualmente pasaron a vida, y de seguro que también habían creyentes entre los samaritanos, porque, hermanito mío, recuerde que Cristo hace un tiempo antes había predicado la palabra, y quizás estarían desanimados, quizás, digo, no sabemos, pero muchos de ellos otra vez regresaron a tener una buena relación con el Señor. O sea, hubo gozo, avivamiento de la palabra del Señor, hermano, y todo esto fue llevado a cabo a causa del siervo de Dios. ¿Quién fue el siervo de Dios en este caso? Felipe. Él obró esto. Claro, Dios obró a través de Felipe. Pero hermanitos, tristemente, y digo tristemente, porque nunca falta, el resto, vamos a decir así, el resto de la historia, desde el versículo 9 hasta el versículo 25, digamos, aunque no es exacto al 100%, pero digámoslo así,
tristemente va a haber otro personaje que se va a destacar, pero no por lo bueno, sino por lo malo. Porque usted sabe que una persona se destaca tanto por lo bueno como por lo malo. Ahora, hay personas que son recordadas por ser buenas personas y hay personas que son recordadas por ser malas personas. Eso ocurre, siempre ocurre esto de aquí. Ahora, de versículo 9 en adelante vamos a encontrar a un personaje. Ahora, solamente le quiero mencionar esto. Ahora, usted quizás me diga, pero pastor, ¿por qué desde el versículo 9 hasta el versículo 25 se va a hablar más de este personaje que es negativo, malo? ¿Por qué? ¿Y por qué se habla tan poco de Felipe? Bueno, de Felipe luego continúa hablándose en el versículo 26 hasta el final del capítulo 8, por si acaso. Ahora, yo diría que aquí se está hablando de esta persona que es negativa, esta persona que es un mal ejemplo, hermano, porque Dios quiere enseñarnos algo a través de esta persona, aún con su mal ejemplo. Porque, hermano, nosotros debemos y podemos aprender aún algo bueno de personas que se portan mal. Porque cuando una persona se porta mal, nosotros sabemos que no debemos imitar a esa persona. Ahora, hace un tiempo yo prediqué una serie de sermones contrastando a dos personajes. Prediqué sermones, en cada sermón hablaba de dos personajes, uno bueno y uno malo. Entonces yo contrastaba a los dos y decíamos, bueno, ahí tenemos dos ejemplos, el bueno y lo malo. Usted tiene que decidir qué hacer, ser una buena persona según Dios o una mala persona. Y aquí vamos a encontrar lo mismo. Aquí encontramos a un personaje que es malo. Ahora, y todavía su nombre es un nombre que es muy apreciado en el Nuevo Testamento. ¿De quién cree que estoy hablando? De un hombre que se llamaba Simón. Simón. Entonces, ahora, ¿quién se llamaba Simón? ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento? Pedro. Y Pedro se convirtió en un buen hombre, un buen siervo de Dios. Ahora, aquí viene también algo interesante que yo he leído en un libro, leí por ahí, no recuerdo en qué libro, pero hace tiempo leí, ¿no? Porque más adelante aquí en el relato, Simón está portándose mal, viene Simón, el apóstol, a la misma ciudad, y bueno, ocurren las cuales vamos a estar leyendo, y se enfrentan los dos. Entonces yo una vez leí un libro que titulaba un capítulo que lo titulaba así, Simón versus Simón, como si fuera un boxeo, ¿no? Simón versus Simón. Claro, Simón el malo y Simón el apóstol. Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Así es. Entonces, algo que vamos a ir aprendiendo es que este Simón era un mago. Pero no era un mago de los que agarran y te dicen, a ver, adivina dónde está la carta, ¿no? A ver, la moneda, o yo te voy a aparecer un huevo lo saco de tu oreja, ¿no? No era ese tipo de mago que decía, voy a cortar a una persona por la mitad, ¿no? No, esos son los que hacen trucos para entretener a las personas y esos que están ahí, ¿no? De ese tipo de mago no estamos hablando. Estamos hablando de un mago que, según lo que enseña el Nuevo Testamento, tenía poder sobrenatural en el sentido de que tenía una relación con Satanás, con los demonios. Tenía poder, pero sí, tenía poder que venía de los demonios. No era un poder que venía de Dios, era un poder que venía de los demonios. Entonces, este Simón era eso. Hoy en día, este Simón, ¿con quién lo podríamos comparar? Bueno, en nuestro contexto peruano hay los famosos chamanes. ¿Qué más hay en nuestro contexto? Hay brujos que andan haciendo ahí cositas y muchas veces los creyentes, como lo han visto como normal desde que eran niños, piensan que es lo más normal del mundo. Pero no es lo más normal del mundo, queridos hermanos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a nuestra querida Lima, al centro de Lima, no sé si el carro donde usted va, a veces yo tomo un carro que me lleva por prolongación Tacna, por esa zona, y queridos hermanos, usted puede ver ahí cantidad de gente que anda vendiendo cosas para hechicería, ¿no? Venden tremendas velas, tremendos cirios, venden hierbas, venden cruces, venden vírgenes, venden santos, venden de todo, venden ahí. Ahí tienen todos sus letreros, ¿no? Amarres, mata a tu vecino, mata a tu vecina, que ahorita lo mato, que no sé qué. Y hermano, y eso abunda bastante hoy en día, la hechicería, la brujería.
Pero bueno, esa gente yo no sé si habrá hecho pacto con el diablo, pero de todas maneras están haciendo prácticas que no corresponden al reino de la luz, sino al reino de las tinieblas. Pero aquí nosotros, en esta sección que estamos entrando, sí vemos a un hombre que sí tenía pacto con Satanás, tenía poderes, y era algo real lo que estaba sucediendo allí con este hombre. Así que no era un mago cualquiera. Ahora, déjeme decirle antes de que alguien me pregunte, diga, no, entonces pastor, si este mago, como vamos a ver, era un hombre que había hecho pacto con Satanás, y alguien me pregunta, pastor, entonces, ¿y los magos que vinieron a ver a Cristo cuando él nació? Me van a decir, ¿qué va a decir ahora pastor Hidalgo? ¿Usted qué dice? ¿Ya lo agarré al pastor Hidalgo ya? Antes que usted lo piense, yo ya lo había pensado. Pero solamente le quiero decir algo. La palabra mago, en el contexto de la época, en esa época, en esa cultura, la palabra mago era sinónimo de sabio. O sea, un investigador, un estudioso, era un sabio. Por ejemplo, si usted lee en el libro de Daniel, va a encontrar que a Daniel lo nombraron el jefe de los magos. Ahora, no era que Daniel estaba haciendo hechicería ahí con su gorro como Harry Potter, que andaba con su escoba volando por todos lados, no es eso. Sino que él era el jefe de los hombres sabios. Entonces, hay que ver en qué momento se está usando, cómo se está usando la palabra en ese momento. Por ejemplo, cuando vinieron estos hombres a ver a Jesús, se refiere a que eran hombres sabios, que estudiaban las estrellas. Por eso es que sabían que había nacido el rey de Israel. Ahora aquí encontramos, cuando se habla de mago, encontramos un hombre que, por lo que dice el texto bíblico, un hombre que tiene prácticas que son del reino de las tinieblas, que tiene una relación con Satanás. Versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Ese antes se refiere que antes que se convirtiera, entre comillas, por si acaso, ¿ya? Dice, antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. O sea, les estaba sacando dinero a todos, ¿no? Diciendo que era alguien grande. Dice luego versículo 10, dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Recuerdan ustedes algo así donde ocurrió? En Éxodo. Cuando los magos Janes y Jambres se resistieron y se opusieron a Moisés. Ahí también salió algo así también. Versículo 11 dice, y le estaban atentos, o sea, todos le escuchaban a este mago, porque con sus artes mágicas, o sea, con sus hechicerías, les había engañado mucho tiempo. Ahora, ¿cómo les había engañado? Conecte usted con lo que dice al final del versículo 9. ¿Ya? ¿Cómo les había engañado? Haciéndose pasar por algún grande. Y luego dice, es diciendo que este es el gran poder de Dios. Así es, ¿no? Hermanitos, si no lo pueden sacar, déjenlo al gatito ahí. Prefiero que lo dejen antes que nos estemos entreteniendo ahí chapando gatos. Gracias. Si vuelve a entrar, déjenlo, hermanito, ¿ya? Y ustedes no estén jugando con los gatos, hermanos, en la banca. Déjenlo que caminen. Como digo, ya les expliqué por qué están esos animalitos por acá, ¿no? Si alguien se lo lleva, nos va a ser una bendición. Lo bautizo antes de que se lleven al gato, ¿ya? Entonces, este hombre les había engañado a todos, haciéndose pasar por alguien grande, hermanitos míos. Ahora, Simón, hermanos, había oído el mensaje del evangelio. Simón supuestamente había creído en el evangelio. Y Simón se bautizó en agua también. Eso es lo que nos va a decir la palabra de Dios. Pero hermanitos míos, había algo raro en Simón. Mire lo que dice versículos 12 y 13, dice. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Ok? Por favor, observe usted cómo comienza el versículo 12 antes de pasar al siguiente versículo. El versículo 12. Cuando creyeron a Felipe, o sea, cuando creyeron el mensaje que Felipe predicaba, le creyeron a Felipe. Y luego, acto seguido, el versículo 12 termina diciendo que se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, ¿el bautismo es necesario para ser salvos? No es necesario. Pero el bautismo es un mandato del Señor en su palabra.
Así que todo verdadero creyente debe de ser bautizado en agua, como el Señor manda, por inmersión. Entonces Simón escucha esta enseñanza de Felipe, y ¿qué hace en el versículo 13? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Observe lo que dice el versículo 13 sobre Simón. Creyó, fue bautizado, y luego de eso entró, digámoslo así, aunque no se menciona la palabra, pero entró a un discipulado. ¿Cómo que entró a un discipulado? Porque el versículo 13 dice que estaba siempre con Felipe. O sea, Felipe iba para allá a predicar, lo seguía Felipe, escuchando lo que Felipe hablaba, lo que enseñaba, y estaba aprendiendo de Felipe. Hermano, y uno podría decir, oh, qué buen hombre que está aprendiendo la palabra de Dios. Bueno, parece, sí, buen hombre, porque está aprendiendo la palabra del Señor. Pero, queridos hermanos, observe usted que la segunda parte del versículo 13 dice que este hombre, Simón, comenzó a ver las señales y los grandes milagros que se hacían. ¿Y cómo termina el versículo 13? Estaba atónito. ¿Por qué estaba atónito? Porque estaba asombrado viendo que lo que Felipe hacía era más grande que lo que él había hecho. Por ese motivo. Bueno, aquí tenemos un problemita que luego vamos a hablar en un ratito, ¿ya? En cuanto a la conversión de Simón. Pero vamos a ir en orden, tal como estamos. Ahora, en sus apuntes, vemos en segundo lugar, luego de que Dios usa a Felipe para predicar, en segundo lugar, letra B, Dios usa a los apóstoles para confirmar. Para confirmar. Y cuando yo estaba haciendo aquí los apuntes para entregarle, decía, ay, no vayan a pensar, cuando usamos la palabra confirmar, ¿qué van a pensar algunos hermanos? En la confirmación, que es uno de los sacramentos de la Iglesia Católica, ¿no? Dice, ay, ahora se me van por otro lado chueco, ahora se me van. No estamos hablando de eso, por si acaso, no estamos usándolo en ese sentido. Usted va a entender luego en qué sentido lo estamos usando. Pero cuando ocurre que el Evangelio llega a Samaria, los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén al sur, se enteran y lo envían a Pedro y a Juan al norte, a Samaria, para que vean lo que está ocurriendo. Y ellos van a llevar a cabo dos acciones bien importantes que van a confirmar la obra de Dios. A eso nos referimos, a confirmar la obra de Dios. Si usted quiere, añádale así, ¿no? Dios usa a los apóstoles para confirmar la obra de Dios. Ahí puede añadirle, confirmar la obra de Dios. O sea que lo que está ocurriendo en ese lugar de Samaria es realmente la obra de Dios. No es que es la obra de Felipe, nada de eso, sino que es la obra de Dios. Y bueno, y ellos van a confirmar dos cosas. La primera, número uno, ya, escuche por favor para que no le esté preguntando a su vecino, ¿ah? ¿Ya? Porque algunos se la pasan preguntando al vecino qué dijo el pastor. Dice, ¿no? Lo primero, la inclusión de los samaritanos. La inclusión de los samaritanos. Es que ahora los samaritanos están llegando a la salvación. Y los que están en Jerusalén quieren saber si esto es así, ¿qué está ocurriendo? Vayan a ver, le dice, ¿no? Entonces lo primero que van a confirmar que sí, que es algo real, es la inclusión de los samaritanos, o sea, como creyentes verdaderos en Cristo Jesús. Versículo número 14 al 17 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Recuerden, este Pedro es Simón, ¿ah? Los mandan a Simón, ¿no? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ok, observe algo que va a ocurrir aquí, que se menciona algo, que fue algo en ese momento, en este periodo de transición. Recuerden lo que le dije hace un rato. Si usted lee los capítulos en Hechos, el capítulo 8, 9, 10, 11 y 12, usted va a encontrar algunas cosas que fueron en ese periodo nada más. No es para nosotros hoy en día. Ojo, y aquí viene algo. ¿Qué viene aquí?
estas personas en Samaria ya habían creído en Cristo, ya se habían bautizado, pero no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Y cuando recién llega Pedro y Juan, ellos les imponen las manos y van a recibir al Espíritu Santo. Versículo 15, lo volvemos a leer, dice: los cuales, o sea, Pedro y Juan, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hermano, todavía no habían recibido el Espíritu Santo ellos en ese momento. Ahora, hermano, escúchenme otra vez y le digo ahora: este no es un patrón para nosotros hoy en día. Porque hoy en día estamos en una dispensación distinta, la era de la gracia, la era de la iglesia, como usted lo quiera llamar. Y hoy en día la salvación, hermanos, es en el momento. Usted recibe a Jesucristo en su corazón, usted se convierte a Jesucristo, usted cree en Jesucristo, usted se arrepiente de sus pecados, y en ese momento el Espíritu Santo viene a usted, lo sella con el Espíritu Santo, y usted se convierte en morada, en templo del Espíritu de Dios. Hermano, y en ese momento Cristo comienza a morar en usted. Ahora, ¿y por cuánto tiempo el Espíritu Santo vive en el creyente? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. O sea, nunca dejamos de ser hijos de Dios, nunca dejamos de ser hijas de Dios. Estamos hablando cuando uno tiene un encuentro real con Cristo, no con la religión, sino con Jesucristo. Ahora, pero aquí sí vamos a tener un serio problema con nuestro conocido, porque no puedo decir nuestro amigo Simón, ¿ah? Bueno, al menos mi amigo no es, ¿verdad? Quizás si usted quiere llamarle su amigo, usted puede decirle su amigo, pues, ¿no? Pero Simón sí tenía un serio problema, porque Simón, al igual que los demás, todavía no tenían el Espíritu Santo. Pero, hermanitos míos, y aquí va a venir lo que segundo van a confirmar los apóstoles. O sea, número 2, la primera ¿qué cosa fue? La inclusión de los samaritanos, ¿verdad? Eso fue lo primero. Ahora, lo segundo es que ellos van a confirmar la falsa conversión de Simón. O sea, va a quedar en evidencia que este Simón era un simple religioso. Hermanitos, aquí se aplica definitivamente el pasaje que Cristo dijo en el famoso Sermón del Monte, cuando Él dijo: por sus frutos los conoceréis. Y eso ocurre, hermanos, eso ocurre. ¿Usted quiere saber si realmente una persona es un hijo de Dios o hija de Dios? Mire su vida de la persona. No le digo que la mire como chisme, ¿verdad? No es eso. Pero mire cómo vive esa persona. Mire cómo anda esa persona. Mire cómo habla. Mire qué es lo primero que hay en la vida de esa persona. Si esa persona no tiene a Cristo y a los valores del reino de Dios primero, entonces esa persona no es salvo, no es salva, hermanos míos. Será un simple religioso como Simón, que lo tenemos aquí nosotros. Ahora, Simón, dice el texto bíblico que él creyó y se bautizó. Pero eso no quiere decir nada. Ahora, usted me dirá: pero pastor, creyó. Y la Biblia dice: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, es cierto. Pero, hermanos, el término creer en el Nuevo Testamento, como en un momento lo vamos a ver en un otro versículo, el término creer, hermanos, implica también arrepentimiento. O sea, cuando una persona en el Nuevo Testamento cree para salvación, también se arrepiente de sus pecados. Porque usted recuerde, si vamos a decir que solo todo es por creer, en el libro de Santiago dice que el diablo cree en Dios y todavía, ¿qué dice? Y tiembla. Pero el diablo no ha llegado, digamos, vamos a decir, el diablo no ha llegado a ese segundo paso que es el arrepentimiento. Entonces, ¿usted cree que el diablo solo por creer es su hermano de usted? Porque si usted me dice que solo creer es suficiente, yo le digo: entonces el diablo es su hermano de usted, pues, ¿no? Porque, hermano, no, bíblicamente no solamente es creer, también implica arrepentimiento. Entonces, este Simón creyó y se bautizó. Ahora, quizás alguien me diga: ¿y por qué lo bautizaron?
Porque estaba asistiendo al grupo, venía, estaba cantando sus coritos, estaba escuchando la enseñanza, y cuando Felipe dijo los que se van a bautizar, también se bautizó. Es como lo que nos ocurre aquí en la iglesia. Acá en la iglesia vienen personas, asisten, están con nosotros durante cierto tiempo, comienzan a llevar su curso de discipulado bíblico, llevan su curso, se bautizan. Hermano, y yo siempre veo que hay algunos que solamente vienen buscando el bautismo, y una vez que se bautizan, ¿qué cree que hacen? Se van. Ya no asisten a la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque tienen en su cabeza posiblemente metido de que necesitan bautizarse para ser hijos o hijas de Dios. Y una vez que logran eso, se van. Entonces, hermano, el punto es este: no conocemos los corazones de las personas. Y lo mismo ocurrió ahí. Bautizaron a Simón porque no conocían el corazón de Simón. Bueno, aquí ocurre entonces que Simón, hermanito míos, en los versículos 18 y 19, como parte de su falsa conversión, quiere comprar el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tal hombre, no? Versículo 18 y 19 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hermanos, este hombre sencillamente quería hacer negocio con el poder del Espíritu de Dios. Y hermano, y la obra de Dios no es para hacer negocios. Ahora, y como él quiso comprar algo, hermano, él estaba incurriendo sencillamente en un pecado, porque era un pecado esto. Bueno, podríamos hablar más, pero el tiempo me está ganando y tengo que seguir avanzando. Ahora, queda en evidencia también ahora en el versículo 20 y 21 de que Simón era un falso convertido, Versículos 20 y 21 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y no es así. El don de Dios, el Espíritu Santo, nunca se puede comprar, recibir con dinero. Y luego le dice en el versículo 21, le dice: no tienes tú parte ni suerte en este asunto. ¿Cuál asunto? En el asunto del don de Dios, del Espíritu Santo. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, no es recto porque este hombre no se había arrepentido. Hermano, como yo le dije hace un rato, el creer para ser salvo en la enseñanza del Nuevo Testamento implica tanto la fe como el arrepentimiento en Cristo Jesús. Fe y arrepentimiento. Ahora, ¿dónde dice, pastor? Si usted es rápido con la Biblia, vaya conmigo al capítulo 20 de Hechos. Capítulo 20 de Hechos. Y este es un versículo nada más que vamos a ver porque el tiempo nos está ganando. Hechos capítulo 20. Podemos leer el versículo 20, por favor. Aquí está predicando el apóstol Pablo. Dice 20:20, dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 21, viene lo que estoy diciendo: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Arrepentimiento y fe. Y todo esto, hermanos, queda sencillamente dentro del término creer. Porque, hermanos, ¿necesitamos creer en Cristo para ser salvos? Sí, Señor, necesitamos creer. Nadie es salvo sin creer. Pero en el creer está implícito la fe en Cristo y el arrepentimiento del pecado. Ahora, ¿y qué ocurre si una persona solamente cree, solamente tiene fe, pero no se arrepiente? No es salvo, pues, hermanos. No es salvo. Porque eso es lo que estamos viendo en Simón. Este hombre había creído, sí. O sea, había tenido fe, sí. Pero ¿se había arrepentido Simón? No se había arrepentido. Entonces la pregunta es, ¿Simón llegó a ser en ese momento un hijo de Dios? No, no era salvo. Era un simple religioso, nada más. Ahora, volvamos al capítulo 8, por favor. Volvamos al capítulo 8, donde estamos viendo este asunto para ir avanzando, iría terminando. Entonces nosotros vemos aquí a este Simón lo que está ocurriendo, y Simón nunca se había arrepentido, porque el versículo 22, capítulo 8, en el versículo número 22, dice sí, Hechos 8:22 dice: arrepiéntete, le dice Pedro a este hombre, le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hermanos, eso es lo que le dice Pedro.
Observe usted cómo el hombre de Dios, Pedro, entendió, ¿no? Claramente, de que ese hombre lo que le faltaba era el arrepentimiento. Hermano, el arrepentimiento, todos entendemos lo que es. Es sencillamente que el creyente rechaza el pecado. El creyente le da las espaldas al pecado. El creyente le pide perdón a Dios por los pecados cometidos. Y el creyente, hermano, toma la decisión ante Dios de ya no vivir en el pecado. Ese es arrepentimiento, hermanos míos. Pero si usted cree en Cristo, tiene fe, dice, y usted luego sale y usted vive como siempre ha vivido, metido en los mismos pecados, en las mismas acciones, en lo mismo de lo mismo, entonces no ha habido arrepentimiento. O sea, no ha habido conversión. Es por eso que yo siempre a los líderes acá que colaboran en la enseñanza les digo, ¿no? Siempre hay que esperar cierto tiempo antes de que nosotros podamos bautizar a las personas, porque queremos ver su vida. Queremos ver si realmente hay un cambio, si realmente hay un arrepentimiento, y no solamente son simples religiosos. Ahora, Simón todavía se encontraba en sus pecados, porque no había habido un arrepentimiento. Dice el versículo 23, Pedro sigue hablando y dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué tales palabras de Pedro? Este hombre, Simón, no era un creyente verdadero. Era un simple religioso, nada más. Hermano, cuando escucha todas estas palabras, Simón, de Pedro, palabras que son verdaderas, viene el asunto, ¿no? ¿Cómo reacciona Simón? ¿Cuál es la respuesta de Simón? Bueno, yo le voy a decir que Simón va a reaccionar de una manera equivocada. ¿Qué es lo que hace Simón? Versículo 24 dice, respondiendo entonces Simón, el mago, estamos hablando de Simón el mago, ¿qué dijo? Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. A ver, usted acaba de leer el versículo 24 conmigo. A ver, dígame. Yo he dicho, y sigo diciendo, él reaccionó de una manera equivocada. ¿Dónde está lo equivocado de Simón? A ver. ¿Dónde está lo equivocado de Simón? A ver, por un almuerzo con el pastor Hidalgo el 30 de febrero. ¿No quieren almorzar conmigo el 30 de febrero? No, pero eso no dice el versículo, pues. Tiene razón en cierto sentido, pero el versículo 24 no dice eso. Por eso le digo, ¿qué dice el versículo 24? O sea, ¿en qué está mal la respuesta de Simón? Eso es lo que le estoy preguntando. Porque hay una respuesta de él en el versículo 24, ¿no? Ahora, ¿en qué está mal? Ya, no se arrepintió, ya eso lo sabemos, ya, pero ¿en qué está mal? Ya les he dicho, esto no es asamblea de miembros. Si usted quiere hablar, alce la mano y yo le escucho. Viejito. Ahí está. Ahí está la respuesta. Porque Simón le pide a otros que oren por él. O usted dirá, pastor, ¿y dónde está lo malo? Lo malo es que Simón necesitaba en arrepentimiento humillarse y orar pidiéndole perdón a Dios. Ahora, nosotros podemos pedir en otras ocasiones que oren por nosotros, por supuesto. Cuando de repente estamos pasando problemas, una necesidad, tenemos una crisis, estamos enfermos, pedimos que los hermanos nos apoyen en oración, ¿verdad? Y es válido. Pero si se trata de salvación y usted necesita ser salvo, usted no va a venir a mí y decirme, pastor, ¿puede orar para que yo sea salvo? No. Esa oración de salvación es personal. Y este Simón, hermano mío, se equivocó una vez más.
Le está pidiendo a otros que oren por él por salvación. Este Simón, hermanos míos, es la primera persona que encontramos que hace eso, y esto va a convertirse a la larga en motivo de un buen negocio para el sistema católico romano. Porque usted sabe que el sistema católico romano durante siglos negociaba con la salvación, ¿verdad que sí? Usted lo sabe eso muy bien. Así que aquí tenemos esto. Ahora, nos vamos a saltear el versículo 25. Nos vamos a saltear porque yo aquí tengo más apuntes, pero nos vamos a saltear el versículo 25. ¿Qué ocurre con los apóstoles una vez que ellos han predicado la palabra, han confirmado que sí, los samaritanos han llegado a la salvación, luego han confirmado que Simón es un falso convertido? Ahora, ¿qué hacen los apóstoles? Y yo creo que ahí está incluido también esto, Felipe también. Ellos, dice el versículo 25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. O sea, no se quedaron callados. Mientras estaban regresando de Samaria a Jerusalén, en el camino siguieron predicando la palabra de Dios. Hermano, nosotros comenzamos este sermón diciendo: a donde el Señor nos lleve, nos permita estar, no hay que quedarnos callados. Siempre hay que hablar la palabra de Dios. Hay un pensamiento final ahí en sus apuntes, ya para ir terminando esta mañana. Y a veces dice, a los pastores no se les puede creer cuando dicen que ya van a terminar de predicar, ¿no? No, pero ya yo cierro mis apuntes todo, ¿ya? ¿Ok? Ya, entonces dice, ¿qué dice el pensamiento? Dice: mientras andamos en este mundo debemos estar anunciando el evangelio. Anunciando el evangelio. Y eso es cierto. Hay que hablar la palabra de Dios. Bueno, y termino animándole. Afuera siempre tenemos folletos, evangelios, folletos. Son gratis. Usted puede llevar un paquetito, pero no lo lleve para que lo amontone en su casa. Creo que algunos llevan porque piensan así su propia iglesia en su casa, ¿no? ¿Ya? Llévelo para repartir, gane almas para Cristo, queridos hermanos. Vamos a orar en esta mañana, antes de que vengan los encargados de la siguiente parte del culto, por favor. Por favor. Si le pasan la voz al pastor Martín también, por favor. Ya, por favor. Ok, vamos a orar en esta mañana, vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra expuesta, por tu palabra predicada, porque vemos a este varón de Dios, Felipe, siendo usado por ti para predicar tu palabra, y es el ejemplo que nosotros queremos seguir. Pero al mismo tiempo hay un mal ejemplo que no queremos seguir, pero nos sirve como advertencia para no caer en lo mismo. Es Simón, el mago, un hombre que aparentemente era creyente, pero le faltaba el arrepentimiento. Y Padre, en esta mañana yo quiero dirigirme a la iglesia aquí presente para decirle: examinemos nuestras vidas. Señor, necesitamos también vivir en arrepentimiento, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Te pido, Padre, que cada uno de nosotros se vea ante ti, Señor, a la luz de tu palabra. Queremos dejar, Señor, lo que resta de esta reunión en tus manos, orando en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios les bendiga a ustedes.